En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Señor, a dirigir todas nuestras oraciones y todas nuestras acciones, para que te tengan a ti como principio, y tú seas el fin de todo lo que hagamos, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, causa de nuestra alegría. Muy bien, excelente. Textos bíblicos. Mateo 5:11. ¿Quién tiene Mateo? ¿Quién? Aquí, don Efraín. Mateo 5:11. Hechos 7:54 y Hechos 8:1. Hechos, parece un trabalengua. Hechos 8:1. Acá. Muy bien. Mateo 5:11. Fortaleza. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. ¿Sí? Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que esto no nos debe de sorprender. Yo les he dicho en las homilías que si algo no tiene Jesucristo es que Jesucristo no sabe mercadear el cristianismo. Jesucristo ya advierte en la bienaventuranza una agenda contraria a la lógica humana y dice: estos son los valores del reino. Y uno de los valores del reino es la persecución. Así que ahí está. Hechos 7, no, que no debe de extrañar, por favor. Hechos 7:54, duro. Al oír esto se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijo al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, dando grandes gritos, se tapaban los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Ok, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Hechos 8. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que lo que dijo Jesucristo, a que no adivina, se cumplió. La persecución no fue la persecución fue inmediata. Una vez Jesucristo resucita, está el azote que dan a los apóstoles, pasan a Santiago a cuchilla, matan a Esteban, Pablo empieza a perseguir a medio mundo, asesinan, corren, no sé qué. Jesucristo lo dijo. Así que no nos debe de extrañar que haya unas represalias del mundo contra la iglesia, por lo que la iglesia significa, predica, es. Lo que discutíamos en la habilidad. Así que, muy bien, vamos a verlo. Obviamente, el primer grupo que nosotros debemos de tratar es el grupo de los hebreos. Recuerden que no tenemos los judíos. Los judíos son unos hebreos. Los hebreos es el macro, es la nacionalidad. Judíos son el restante de lo que quedó de la tribu de Judá. Jesucristo, ¿verdad?, era de esa tribu por su madre, por su padre, porque su madre no perteneció a una de las tribus reales. Así obviamente la crucifixión se la debemos a ellos, a pesar de que la crucifixión no era hebrea. La primera persecución
Quienes, bien, qué interesante, quienes están persiguiendo a la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles no son los romanos, son los hebreos. ¿Qué pasa? Los romanos, los apóstoles no les podían importar más, ni menos. Cuando los apóstoles empiezan a ser un problema, cuando llegan a Roma. Pero siempre y cuando estén en la colonia cuchitrina de Jerusalén, a la cual Roma no miraba ni por equivocación. Roma incluso destruye Jerusalén, no por una revuelta, sino porque ya ellos se cansaron de mantener a esta gente, así que los pulverizamos a todos los que están alrededor, los chavos que gastamos en ellos no los ahorramos, ya no hay que pagarle a Poncio Pilato, ya no hay que pagarle a Herodes, al hijo de Herodes, porque Herodes muere. El libro de los Hechos de los Apóstoles, comido por los gusanos. Así que la primera persecución contra la iglesia la hacen los hebreos. Yo por decir esto no soy, ¿verdad?, antisemita. Dice el pastor, hello, Jesucristo era hebreo. Pero los hechos están ahí. Ellos nos persiguieron. Los primeros mártires fueron fruto de la persecución de los hebreos. Santiago no lo mató el Imperio Romano, ni tampoco a Esteban lo mató el Imperio Romano. Esa era la muerte que le hubiese tocado a Jesucristo al principio, cuando lo querían primero despeñar y después cogieron piedras para matarlo, pero él se les escabulló. Así que eso era lo que le tocaba. Padre, Santiago que mataron ahí, que lo mataron al cuchillo, ¿era el apóstol o era? Dice Santiago. Porque como está Santiago allá en España. Dice Santiago. No sabemos, hermano, que Santiago probablemente la tradición asigna a Santiago el apóstol, pero pudo haber sido Santiago el menor. Pero no dice Santiago, por ejemplo, no dice Santiago el de Zebedeo. Ese es el problema. Sí, porque Ese es el problema. porque estaba Santiago y estaba Santiago el pariente de... No, es Ari. Fue un montón de Santiago. El que escribió la carta, por ejemplo, que era Santiago el pariente del Señor, pero está Santiago el menor, está Santiago el mayor. Jacobo era un nombre normalísimo para aquel tiempo. Normalísimo. Así que, ahí está, lo primero, está en la Biblia. También está en la Biblia, número 2, la persecución del Imperio Romano, libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, la figura de la bestia, que la figura de la bestia es la figura del emperador, el dragón, que era el virrey, el profeta, que era una tercera figura, y la ramera, que es el Imperio Romano, que ya no existe. ¿Está bien? Así que el Apocalipsis presenta todas estas figuras, presenta la persecución, presenta cómo incluso en las primeras 7 cartas la iglesia flaqueó y hubo comunidades a las 7 iglesias a las cuales el ángel del Señor la regaña y le dice: tú arrepiéntete porque tú estás prostituido y le quemaste incienso a los dioses. ¿Por qué? Porque pues no quieres desaparecer. Bueno, entonces, ¿para qué vas a ser discípulo del Señor si no quieres desaparecer? Así que el libro del Apocalipsis también habla de la persecución del Imperio Romano. Por ejemplo, a nosotros los griegos, es bien interesante, a nosotros los griegos no nos persiguieron. Pues los griegos los griegos aceptaban a Raimundo y todo el mundo, es lo que simplemente no te prestaban atención. Fuera de unos grupos en las sinagogas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que le cayeron encima a Pablo, pero es interesante que no le cayeron encima los griegos, le cayeron encima los helénicos, es decir, los hebreos que vivían en Grecia. Así que los griegos no. ¿Qué pasó? ¿Ok? Los emperadores Diocleciano, Calígula, Nerón, que esas son las 3 persecuciones más grandes. La peor persecución que ha tenido la iglesia ha sido la de Diocleciano, el emperador Diocleciano. ¿Ok? Que el exterminio de cristianos pues fue grande. ¿Por qué? Porque la acusación era que los cristianos éramos
paganos. Es decir, nosotros no queríamos dar culto a los dioses del imperio y menos al emperador que se decía Dios. Por lo tanto, tú eras cristiano, ya de por sí tú eras pagano. Así que había que matarte, punto, porque el decreto imperial era que a los cristianos se les mataba. Había otras cosas más divertidas, ¿verdad? El circo, el ahí, donde pues ya sabemos lo que nos hacían en los circos, y esa es historia. Llevas a Ignacio de Antioquía, que envía 7 cartas a las comunidades, él ya sabe lo que le va a tocar, él sabe que lo van a llevar al circo. Él dice que los leones se lo van a comer, ¿por qué? Porque la parte final, después de los shows y los revoluciones, la parte final era poner personas ilustres e importantes para que los leones se los comieran, que no podían realmente defenderse. Así que eso era cuestión de ellos corriendo y los leones detrás, hasta que por fin se los comían y se los comían delante. O sea, ellos veían cómo se los comían. Los bacanales eran estos grandes banquetes donde se comía hasta devolver, por eso se llaman bacanales. En los bacanales los cristianos servíamos de antorchas. Se nos impalaba, se nos llenaba de aceite el estómago y la garganta, se metía una mecha y entonces se nos prendía. Nosotros iluminábamos la noche de los bacanales. Esto también es histórico. Los hipódromos, en las carreras de hipódromo, que no son las carreras nuestras. Las carreras de hipódromo eran carreras con caballos y carretas y eran peleas. Y tenía toda una dinámica, había unas carreras, pero no eran. Y entonces ahí, por ejemplo, San Pedro muere en el hipódromo en el Vaticano, Santa Águeda, Santa Lucía mueren en el hipódromo de lo que hoy día es Piazza Navona, en el centro de Roma. Y pues depende la fiesta, el hipódromo, pues mire, Cecilia, Águeda, Pedro, Pablo, todos ellos mueren en este tipo de dinámicas. Pablo, obviamente no lo matan como a Pedro, ahí como si no fuese nada, porque Pablo era ciudadano romano. Así que a Pablo se le cortaba la cabeza porque esa era la muerte de los ciudadanos romanos, una muerte cachentosa, cortándole la cabeza. ¿Ok? Así que el imperio romano nos persigue. Europa contra la iglesia, punto número 3. La ilustración o la iluminación, eso depende de cómo uno lo traduzca. En italiano le dicen el iluminismo. O sea que la ilustración o la iluminación, donde la religión se ve como profesada por gente bruta, por gente capaz de pensar. Entonces la ilustración eleva la razón, el conocimiento, la filosofía, la arquitectura, la arte, donde es el ser humano el que define las cosas. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que hoy es más soft. Es raro hoy día encontrar un intelectual. Me acuerdo el padre Mario Mesa, que no sé si está vivo o está muerto. El padre Mario Mesa decía: es casi imposible hoy tener un hereje. Dice, pues los herejes tienen que ser inteligentes. Hoy día lo que tenemos son monos de los herejes, pero no tenemos herejes. O sea, ahora mismo, para crear una herejía, decía el padre Mario Mesa, hay que ser inteligente. Eso es cierto. Así que en Europa contra la iglesia, las revoluciones no solamente eran la independencia, entre comillas, que la gente habla de independencia. La independencia es un concepto moderno. De lo que se hablaba era del reino, de tener nuestro propio reino. Entonces, estas distintas revoluciones no solo eran contra los monarcas, sino que era también contra la iglesia. Y ahorita vamos a ver todas las revoluciones que nos hicieron daño. Así que las revoluciones tenían también como objetivo salir de la religión y salir de Dios.
Dicho de paso, no hay ninguna revolución, ninguna, ni que tenga a Dios, ni que mencione a Dios, ni que utilice a Dios, no hay ninguna. Todas son ateas, todas las revoluciones son ateas. El racionalismo, que es parte de la Ilustración, donde el centro está en el pensamiento humano. El comunismo, Karl Marx y todo su discurso comunista, que el comunismo, o sea, quien se ha leído a Karl Marx, el comunismo es ateo por naturaleza. El comunismo niega a Dios, rechaza la religión, y así está escrito por nuestro querido Marx. Dicho sea de paso, Marx decía que la religión era el opio del pueblo. Así que si uno quería un país en paz, la religión, decía Marx, causa división. Y con la religión, unas personas son distintas de otras y nosotros lo que queremos es un estado donde todo el mundo es igual. Se viste igual, habla igual, piensa igual, come lo mismo, recibe el mismo sueldo, todo eso. Entonces la religión es un problema. Así que una de las premisas del comunismo es el Estado es ateo. Yo me daba risa cuando yo escuchaba en Italia los comunistas cristianos. Eso es un disparate. O sea, eso es como el católico protestante de Pedro Rosselló. Eso no es posible. Eso no es posible. El socialismo, que es una variante más radical del comunismo, que también es ateo, en su base prohíbe la religión. El fascismo, que es el extremismo del comunismo. La guerra que hubo entre fe y razón, donde se veía que la fe y la razón eran dos realidades contrarias. O sea, el creyente es bruto y el que no cree es inteligente. Entonces, como tú no tienes capacidad para pensar, pues tienes que crearte el mito de Dios. Por eso decía nuestro ilustre Friedrich Nietzsche que el cristianismo era la religión de los débiles. Porque creer en un Dios que perdona y es misericordioso es debilidad. La gente tiene que ser asesina, revolucionaria, agresiva. Y el cristianismo era un estorbo para la revolución. Y lo vamos a ver. Vamos a ver en expresiones concretas. ¿Ven? Así que la Europa. El egocentrismo, vuelve otra vez el egocentrismo, lo que una vez fue el heliocentrismo, la Tierra como centro de todo el universo, ahora pasa el yo. El egocentrismo no es el hombre, es el yo individual. Yo soy el centro del mundo. Versus el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo? Dios es el centro. Así que, entonces, todo eso fue lo que influyó en las realidades que nosotros vimos en América. Entonces, además de la Constitución de Estados Unidos, que es una reforma de la Constitución, en las bases de la Constitución y de la Revolución Francesa, que son contemporáneas, 1776, 1789, así que estaban una al ladito de la otra, y ya los aires de revolución. Luego, la masonería europea o la francmasonería, donde el centro sigue siendo el hombre. Dios en la masonería no es más que uno que ha creado, el gran arquitecto, que no hace más nada. O sea, él creó, echó a andar el reloj, esa es la famosa imagen masónica,
echó a andar el reloj y nosotros somos los que le echamos aceite, lo engranamos, lo ponemos en hora o le cambiamos la hora. ¿Sí? No somos nosotros los que gobernamos el mundo. El Garú, ¿verdad?, el gran arquitecto del universo, o sea, el Dios de los masones. O sea, la masonería no cree en el mismo Dios nuestro. Eso lo explica de una charla sobre la masonería. Y la masonería europea, política, persiguió a la iglesia como pudo, y los grandes hombres ilustres de América eran masones. ¿Por qué? Porque estudiaron en Francia, en España, en Suiza, en Inglaterra, y cuando llegan a América, llegan con las premisas de la francmasonería, de la masonería escocesa o de la masonería plain. Eso en toda, oiga, en América, desde Canadá hasta la Patagonia, todos los gobiernos han tenido masones, todos, incluyendo el nuestro. Yo se los presenté porque de la masonería le hice la lista de todos los grandes masones puertorriqueños: José Celso Barbosa, Antonio R.C. Barceló, don Luis Muñoz Rivera, don Luis Muñoz Marín. Ellos eran masones. Era la única manera de poder estudiar, de estudiar en ciertos lugares, de ser aceptado en ciertos círculos, ser masón. Pero los ideales masónicos fueron traídos. Esa es la historia. Estados Unidos, los grandes padres, ¿verdad? Los founding fathers. Los founding fathers todos eran masones, por favor. Todos. El escudo, la constitución, todo. Así que, esa es la historia, Dios mío. Muy bien, el protestantismo. Fíjate que el protestantismo dice que la iglesia es mala. Yo fíjate, todavía no he escuchado a los luteranos que nos hayan pedido perdón por las masacres de los luteranos en Alemania, donde el Lutero hizo campañas de exterminio de católicos, ¿saben? ¿Por qué? Porque cuando el rey Guillermo se cambia de religión y Lutero le dice: mira, muchacho, tú tienes que ser un lames botas del Papa. El Papa es el anticristo, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad que ha puesto Dios en Alemania? Tú. Así que tú decides incluso sobre la vida de las personas. A Guillermo se le encantó y Lutero fue su paje. Lutero fue el lazarillo del rey Guillermo, que no tenía mucho de aquí, pero Lutero sí. Lutero era un hombre brillante. Así que cuando los campesinos pidieron hacer una revuelta frente a Palacio, el rey dice: los campesinos se me han puesto que mátalos a todos, dijo Lutero. El rey mandó, ¡uah!, los eliminó todos. Eso está en la historia. La masacre de los agricultores en Alemania, esa fue mandada por Lutero y ejecutada por el rey Guillermo. Esa es historia. Alemania contra los católicos. Una vez que el rey niega a la iglesia, ¿qué ustedes creen que van a hacer con los católicos? Claro. La iglesia luterana más importante de Alemania, a la cual fue el Papa Benedicto y visitó, uno mira, es una iglesia católica que nos quitaron. Porque ¿qué fue lo que hizo el rey? El rey le quitó a la iglesia todo. Y empezó a perseguirnos y a matarnos. Yo todavía no he visto a Alemania. A los luteranos, ¿qué pasó? Yo nunca he escuchado a los luteranos que nos hayan pedido perdón por lo que nos hicieron. Esa es la historia. Alemania, el anglicanismo, por favor. Enrique VIII, lo primero que hizo Enrique VIII cuando se separa de Roma, pues no lo quiso divorciar, era un viejo caprichoso, que le dice: el que no me acepte a mí como la nueva cabeza de la iglesia, ese fue muerto. Mató a su canciller, mató a el arzobispo de Canterbury, ambos mártires. Al arzobispo de Canterbury le cortó la cabeza frente al altar. Y al canciller no lo mató al momento porque era su gran amigo. Él le decía: te voy a dar un mes. Y él le dice: no, mira, no pierdas tiempo. Yo no voy a cambiar de religión. ¡Ay, guau! Le cortó la cabeza. Y se le mandó la cabeza y le mandó el cuerpo a su hija.
a la hija de... Bien, menos mal que era su amigo solo, con amigos así, para que uno quiere amigo. Oiga, el anglicanismo nos expropió todo. La famosa catedral, la famosa Westminster Abbey era nuestra. Ellos cogieron a los monjes que no mataron, se quedaron allí y tuvieron los monjes anglicanos y se quedaron con las reliquias del rey, que era una reliquia de un rey santo, y se quedaron con ella. Y Westminster Abbey, ¿para qué? Eso es propio, eso es nuestro. Y la abadía, una iglesia espectacular. Entonces, nosotros tuvimos que después se nos dio un permiso en el siglo XX para poder construir nuestra catedral católica, que se llama Westminster Cathedral. Entonces la tuvimos que hacer en estilo bizantino para no hacerla parecida a la antigua, que es estilo gótico. Pero eso era nuestro. O sea, en Inglaterra hoy, mientras usted y yo estamos hablando, yo no puedo vestir así en la calle. Esto es un delito. Cuando yo fui a Inglaterra, yo tuve que ir con corbata. Me acuerdo, estuve con mi camisa negra, corbata negra y traje negro. Con cuello clerical no se puede. Solo los anglicanos pueden usar cuello clerical. La iglesia tiene prohibido todavía eso al día de hoy, mientras yo les estoy hablando. Es un delito. Me acuerdo del obispo de Manchester. Yo estuve 2 semanas en la catedral de Manchester muriéndome de frío. La calefacción no funcionaba, en pleno invierno, horrible. El obispo llegaba en un carrito, vestido de paisano, entraba a la catedral, le tenía un cuartito, ahí lo vestían de obispo, salía del cuartito y se metía a la catedral vestida de obispo. Pero no puede vestir de obispo fuera, ni puede vestir de cuello, ni nada. En la calle los curas vestíamos de civil. Ya volví a usar corbata. Y decía, ya cuando no tenía cura, dejé de usar corbata. Pero ya tenemos que usar eso. Qué horror. Así que, en el anglicanismo, contra los católicos, los asesinatos de los reyes, el exterminio de los católicos, la persecución de los católicos. Oiga, los anglicanos no nos han pedido perdón. Esa es historia. La Europa protestante, a nosotros nos persiguieron. Nos persiguieron en República Checa, en Suiza, en Suecia, en Finlandia, en Dinamarca. Nosotros nos votaron, nos expropiaron, nos sacaron todo. Cuando yo fui a la católica Praga, que yo pensé que era Praga es protestante. Uno va frente a la iglesia donde está el niñito de Praga. Está la iglesia del niñito de Praga, que el niñito de Praga está trepado en la parte de arriba. Se ve así. Y él hace como que el niño de Praga. Pues frente, uno sale de la iglesia, que es una parroquia, donde está el niño de Praga y está el monumento a Sir yo no sé quién madre, un predicador protestante, frente a la iglesia. Así es. Eso de paso, Europa por eso es atea. Europa se entendió de así que su reacción contra la iglesia. Así que uy. Muy bien. Espérese. Aquí se me olvidó. Añádame un punto. Se me olvidó la Europa nazi. ¿Cuántos mártires? Pues habla de los mártires judíos. ¿Cuántos mártires nos dieron a nosotros los nazis? Yo cuando fui al campo de concentración de Auschwitz, que cuando uno entra a uno de los edificios, que están los cuadros de los presos, ellos al principio, antes de ponerle números, les tomaban fotos. Pero como los iban a matar, ¿para qué van a gastar tantos chavos en fotografía? Así que lo que hacía era que los marcaban, los tatuaban con un alambre y tinta. Ustedes no crean que los tatuajes que le hacían con la maquinita, era marcarlos como reces. Yo recuerdo que yo me puse a ver las fotos
que uno no puede distinguir un hombre de una mujer, pues como todos están calvos, eso era lo primero que le hacían, les cortaban el pelo, porque con el pelo hacían cojines y almohadas y los vendían. Después chequeaban si tenían dientes de oro, eso era lo segundo, le sacaban los dientes de oro y los de plata para hacer varas o joyas. Y entonces les tomaban esa foto y había un montón en ese pasillo que eran sacerdotes. Los alemanes no solo persiguieron a judíos, nos persiguieron a nosotros. Padre Maximiliano María Kolbe, que para mí la antesala del infierno es ese lugar. O sea, el infierno va a lucir como ese lugar, según Padre Luis. Uno baja 3 pisos al área de aislamiento, que aquello le saca a uno toda la alegría que le queda en ese día. Y llega a unos pasillos que son 2 losas. Unos pasillitos así, y hay unas puertitas. Entre todas esos horrores, donde uno ve las uñas de las personas en las paredes, hay un cirio pascual. Y una de las cárceles tiene flores. Y fue la cárcel donde murió San Maximiliano María Kolbe. En medio de toda esa penumbra y de toda esa expresión diabólica, hay un cirio enorme, precioso, que lo cambian semanalmente los católicos. Hay un permiso y dice: aquí murió Maximiliano María Kolbe, sacerdote católico. Está en medio de todo ese lugar donde las almas gritan el desastre. Dice allí 7 responsos. Que es horrible, diabólico. Maximiliano María. Así que me faltó la Alemania nazi, también nos mataron. Zapatos, todo. O sea, está prohibida la religión. El beato Karl Lessner murió en el campo de concentración, habiendo celebrado una única misa. La Santa Edith Stein fue chicharrada allí. Beato Tito Brasma. No nos mataron allí, por favor. ¿Ok? Naciones específicas. Vamos para allá. A ver, ¿quién nos ha pedido pues todo esto? La Inglaterra anglicana, los martirios, las expropiaciones, las persecuciones, las prohibiciones y la discriminación. Dicho sea de paso, si tú eres católico, en Inglaterra eres discriminado. De paso, la Constitución prohíbe, la Constitución, el Parlamento, la reina, porque en Inglaterra no tiene Constitución inscrita. El rey no se puede casar con un católico. Con un católico. No, ella es episcopal. No, eso está prohibido. Si él se quiere casar con una católica, tiene que renunciar al trono. No, los episcopales son benditos, una chapucería los pobres. Sigue, discriminación. Sigue, Inglaterra hoy día, mira, no estamos hablando del siglo XVI. Hoy día. ¿Y Inglaterra cómo está? ¿Le ha pedido perdón a la iglesia? No le ha pedido perdón a la iglesia. Francia. La Revolución Francesa, 1789. Esa es una fecha bien fácil porque es 1789. Así que esa fecha es bien fácil. 1789. Fraternidad, las 3 premisas hipócritas. Fraternidad, igualdad y libertad. Que eso es lo que se proclama hoy día, ¿saben? Fraternidad, todos somos hermanos, todos somos amigos, siempre y cuando pensemos igual. O sea, si tú no piensas de acuerdo con la revolución, tú y yo no somos fraternos, somos enemigos. Igualdad, siempre y cuando tú pienses igual que yo. Y libertad, siempre y cuando tú pienses igual que yo. ¿Verdad? A eso se le ponen los paralelos, baile, botella y baraja, que era la única manera de sacar a la gente de la religión. Eso es lo que encuentra San Juan María Vianney. San Juan María Vianney hospedaba a los papás de él, en su caso, un sacerdote clandestino. Porque había un decreto real
de que el sacerdote que se le cogiera identificado o celebrara misa se le cortara la cabeza. Venga, la guillotina estaba de moda. O se le fusilaba. Incluso había un bono para el militar que lograra matar a un cura. Entonces San María vio lo que era un sacerdote clandestino. Cuando él llega a Ars, ¿qué es lo que encuentra? Baile, botella y baraja. Él tuvo que luchar contra las tres impresiones de la Revolución Francesa y venció. Entonces la razón por la cual lo intentaron matar 4 veces es porque él estaba tomando el kiosco al coñac y a las prostitutas. Que hasta las prostitutas terminaron yendo a misa. Y venían allá a pelearle, que las doñas no estaban trabajando. Y María atendiéndolas a todas, dándoles oficio, dándoles trabajo. Todo lo que hacía nuestro gran santo. El santo que va en contra de la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? La Revolución Francesa en 1789 es nuestro querido Leocadio, Napoleón Bonaparte, el que se inventa, por ejemplo, él es el que se inventa el matrimonio civil. Eso nace con la Revolución Francesa, los hospitales civiles, los orfanatos civiles, porque como él le quitó todo a la iglesia, pues empezó a crear estas instituciones civiles. Y ahora miren cómo son las cosas. Todos los estados están demostrando que no pueden con ellas. Entonces se la están entregando otra vez a la ONG, ¿verdad? Se la están entregando otra vez a la iglesia, porque no pueden. No pueden. O sea, la Amazónica México, los grandes hospitales de México lo llevan monjas. Pues le tuvieron que decir a la monja, ayúdenos a administrar, que ustedes saben administrar. Yo conocí a la administradora general del hospital del estado en Ciudad de México, que era la hija de San José, y era la que dirigía el hospital. Así que la persecución, la expropiación, la prohibición de las ejecuciones eran sin proceso. Tú eras un cura, vestido de cura, te mataban. Tú eras un cura celebrando misa, te mataban. Ahí no había la diosa razón, ¿verdad? La gran procesión. Napoleón hizo la gran procesión de la mujer está desnuda, que significaba la diosa razón. Y la pusieron en un carruaje que le pertenecía a una imagen de una iglesia y la llevaron en procesión. Y la gente le tiraba flores a la diosa razón y a la diosa libertad, de la cual en New York tenemos una expresión idolátrica de la diosa libertad. Claro, es que eso es lo que es, la diosa libertad. Digo que ahora nosotros no la vemos como eso, ni siquiera los norteamericanos la ven como eso. Pero originariamente que era una expresión de la diosa libertad. La libertad no la da Dios, la libertad es una diosa que anda por ahí. Oh, la España anticlerical, ¿qué les puedo decir? Perdón, ¿y Francia? Francia no nos ha pedido perdón, todavía el día de hoy. Yo de paso, incluso cuando una revista francesa, que fue la que le hizo el dibujito de Mahoma y le mataron a 2 o 3, en su portada sacó una caricatura de la Santísima Trinidad teniendo relaciones sexuales, el gobierno francés no hizo nada. El gobierno francés no hizo nada. Pero entonces pelearon cuando le hicieron una caricaturita de Mahoma. Y entonces llegaron los musulmanes y prendieron aquello en fuego. Pero qué salvaje. No es que salvaje, que tú le faltaste el respeto. Que tú le faltaste el respeto. No le pidieron disculpas a nadie. Los franceses no piden disculpas. Era una revista francesa muy famosa. España anticlerical, la Revolución Española, 1936. Mataron a 6.832 de los que tenemos registro, y los cuerpos. Eso es importante, son nuestros mártires. 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosos.
Esos son los mártires que nos ha dado, canonizados o beatificados en la Revolución Española. Claro. Nosotros estamos hablando de destrucción de iglesia. A las monjas se les violaba encima de los altares, ¿saben? Vean en internet a los soldados que después de destruir una iglesia, ¿qué más? Salían con los ornamentos de misa puestos, los soldados. Les digo las fotos. Los soldados salían vestidos con casullas, con los bonetes, con las cruces, salían con los cálices y salían vestidos de curas. Después de haber matado, incendiado una iglesia, ellos salían con los ornamentos puestos. Los soldados españoles, los rojos, los soldados socialistas y comunistas. Esta historia. Y torturas. Yo conocí a un sacerdote que le faltaban 3 dedos porque se los cortaron cuando era seminarista. Dejaban a los seminaristas morir de hambre. Mi párroco, el padre José Ramón, que en paz descanse, mi párroco, el que me puso a mí la casa de ordenación, él pasó hambre. Y ellos veían como los seminaristas se les desmayaban. Y no había manera de darles comida. Incluso ellos miraban por las ventanas porque había gente buena que venía a traerles comida. Y ellos veían cómo la persona se acercaba, me contaba el padre José Ramón. Y de momento salía un soldado del Estado y metió un tiro. Ellos veían a la persona muerta y la comida ahí. Y no podían salir porque el que saliera lo mataban. En el seminario de él, me cuentaba padre José Ramón, llegó el gobierno y dijo: los curas tienen que salir de aquí. Los muchachos se pueden quedar, pero los curas tienen que salir. Y se los llevaron y los curas nunca volvieron a aparecer. Sus formadores de seminario nunca aparecieron. Padre, en el 36 en España, ¿quién gobernaba? Nadie, como tal. Recuerden que España tuvo un problema, varios problemas. Entre eso gobernaba un tipo de gobierno militar. La revolución, por decirlo así, que tumbó a la monarquía. Entonces ellos, siempre pasa, en El Salvador pasó una junta militar, que pues son los salvadores del mundo. Entonces, la junta militar fue la que gobernaba y el primer target era la iglesia. De paso, cuando Franco, no sé si decir de feliz de memoria, pero cuando Franco toma el poder, lo primero que hace Franco es caerles encima. De la misma manera, o sea, eso es lo mismo. Fue igual de salvaje. O sea, ¿verdad? ¿Qué justicia es esa? ¿Y qué hace Franco? Saca uno de la línea de los Borbones, lo educa, y cuando él va a morir, devuelve a la monarquía. Y no hizo la mejor de las elecciones porque eligió al rey Juan Carlos, a Pepe Botella. Y lo primero que hace el rey es que declara la democracia y todo lo que hizo Franco se lo cargó en un minuto. Sí, yo vi un mensaje de Navidad el 24 de diciembre del 2000 del rey de España borracho como una tuerca, dando el mensaje de Navidad. Oiga, aquí había que ponerle subtítulos. Yo le decía, estábamos en el País Vasco, yo le decía al seminarista que está conmigo, pero está hablando español. Y él me dice, parece que sí. Dice, no, está hablando vasco, o está hablando catalán, o está hablando no, está hablando español. Lo que pasa es que estaba ¡ay, Navidad! O sea, ya Juan Carlos estaba descorchando la botella de fin de año antes de tiempo. Así que la Revolución Española, lo hicieron tanto. ¿Qué pasó? Todavía, hoy día, a un cura le gritan cuervo por las calles. A mí me gritaron cuervo varias veces. Cuervo por color negro. Pues yo caminé en Madrid con clerical, normal, porque yo soy cura, no soy bombero. Así que
Y entonces uno ve cómo tratan a uno mal. España es anticlerical todavía. Y las monjas, a las monjas las tratan mal, las insultan, las escupen. Mira, ahí está. No es embuste. No es embuste. ¿Y España nos ha pedido perdón? Es más, protestó el gobierno. Cuando usted llega a Madrid, mira a mano derecha y hay una gran cruz blanca. Ahí la Revolución Española nos mató 110 sacerdotes y los enterraron allí en una fosa común para que no apestaran. Y ahora hay una cruz blanca. Y encima de ese lugar fue donde San Juan Pablo II celebró la misa de beatificación de ella. Y el gobierno español no quería que pusieran una cruz allí, porque la cruz es signo del cristianismo y España es un estado laico. Pues allí está la cruz blanca, se la tienen que aguantar. Asesinos. Así que España es anticlerical. La Rusia de Lenin, 1917. El ateísmo, la expropiación y los asesinatos. A mí me da mucha pena en el punto número 2. Los ortodoxos, cuando los rusos nos mataban, los ortodoxos no dijeron nada. A nosotros los ortodoxos nos abandonaron en eso, ¿saben? Porque la ortodoxia está casada con el gobierno ruso. Así que, porque eso es lo que nos mantienen. ¿Cómo son ortodoxos? Son los que nos separaron en el año 1050. Ellos, a nosotros nos mataban, nos guindaban, nos quemaban, nos torturaban. Y los ortodoxos, miren. Calladito me veo más bonito. Calladito. Y cuando digo Rusia, digo todo lo que Rusia se llevó. Rusia se llevó Bielorrusia, Ucrania, Polonia y llegaron hasta Italia. Yo tuve la bendición de celebrar misa en Ucrania en una iglesia bombardeada por el gobierno ruso, que lo que le queda a la iglesia es un poquito menos de la mitad. No tiene techo ni nada, pero es bien interesante que la bombardearon, volaron la iglesia desde el medio, pero el altar y la pared del altar, que es en piedra, aquí está. Y entonces lo que hicimos fue que llevamos un mantelito chiquitito, pusimos el mantelito chiquitito, pusimos nuestras 2 velitas y celebramos misa. Eso está en un campo. Y allí, en la nada, en aquella iglesia, llevamos a 2 o 3 señoras de la parroquia, de allá de Ucrania, de Pospolo, no sé, esa diosa, así, y celebramos misa allí en la nada. Esa fue una iglesia bombardeada. Sí. Sí. Sí, todo eso, todo lo que hoy día es Bosnia, Herzegovina, la antigua Yugoslavia, eso también fue parte de Rusia, de la Rusia de Stalin y de Lenin. Y por eso Stalin, es bien interesante, Stalin fue seminarista, ¿saben? Menos mal. Ya saben que no fue cura. Stalin y el no fe, no moral. Así que es el ideal. Fascismo. Punto. Eso es lo que creo. Bien interesante, investigando por aquí, vi esta noticia que me llamó mucho la atención. En 1920, Stalin, junto con la doctora, con Dr. Bela Todt, empiezan un programa de infiltración de comunistas a los seminarios. Ella lo dijo, o sea, pueden encontrar la entrevista de, el que narra la entrevista, porque ella se la entrevistó ya mayor. Ella, el nombre era María Bisono, ella era italiana, pero terminó, ¿verdad?, en el fascismo y llegó a ser una grande en el socialismo. Tanto que Stalin le pone a ella el programa de infiltración de seminaristas comunistas para acabar con los seminarios. No hay nada nuevo bajo el sol, McGarry Walsh. ¿Para qué otro tipo de infiltración?
Así que chequense las revelaciones del Dr. Bella Dot. Muy interesante las revelaciones de ella, doña María Mizono. Otros países: República Checa, Dinamarca, Suiza y Ucrania. Así que todo eso. En América, ya llegamos acá. En la parte de atrás. Así que, muy bien, la Revolución Mexicana, año 1910. Si ustedes pueden echar un ojo a la Constitución Mexicana de 1917, que es lo que crea la Revolución de los Cristeros, se le prohíbe a la iglesia todo. Todavía el día de hoy. Así que la Revolución Mexicana es hijo de la masonería anticlerical, el liberalismo del siglo XIX. Celebrar misa era pena de muerte. Y se pasó, están las fotos, usted las puede buscar, del asesinato del padre Miguel Pro, del beato Miguel Pro y de sus hermanos, que fueron condenados por celebrar misa. Y está padre Miguel Pro en el piso, porque arrodillado, orando antes de su ejecución, y su ejecución, él está con los brazos extendidos y con su rosario en mano. Murió porque les vendaban. Ellos decían: los cristeros no se vendaban, los cristeros miraban a sus asesinos y morían diciendo: viva Cristo Rey. Así que el ejército revolucionario lo que buscaba era devolver la libertad religiosa. El primer mártir de los cristeros lo vamos a tener pronto en aquel espacio de allí, junto con San Óscar Arnulfo, que es el beato de San José, el niñito de... Sí. Ese fue el primer mártir de los cristeros. Sí. Las plantas de los pinos hicieron caminar hacia su tumba. Así que los asesinatos, las prohibiciones, puede buscar las fotos. Un árbol, uno llegaba a una ciudad y en un árbol 20 personas colgando de ese árbol muertas, para advertir que ahí los católicos no se les podían que se quemaran. Incluso a los sacerdotes los colgaban, les ponían una argolla en el cuello, le ponían unas argollas en los pies y le ponían en las manos, y se les dejaba vivos hasta que se murieran de inanición o que las ratas se los comieran. Y hay fotos de eso, ¿saben? O se les fusilaban en la fachada de la iglesia con los ornamentos puestos. O la gente llegaba a las iglesias y encontraba a su párroco colgando del techo. Esa es la revolución. Guadalajara, León, ciudad. Y bien interesante que en el revolú de los cristeros, los obispos mexicanos se montaron en un tren y desaparecieron. En la Revolución Mexicana no hay un obispo mártir. Ellos huyeron y se escondieron. Todos eran sacerdotes. Así que 250,000 asesinados en la cristera. Así que la Constitución de 1917. Así que todavía al día de hoy vestir trajes clericales en México es un delito. Y las religiosas ponerse hábito. Yo conocí religiosas que se ponían hábito en la casa, pero si salen de la casa no pueden usar velo y no pueden usar hábito. Eso está prohibido. En Inglaterra es bien interesante, las religiosas pueden vestir de religiosas, pero en México pueden meter presas por eso. Presas. Sí, no, pero los mexicanos no usan cuello. Yo usé cuello. En todas partes que yo fui, en Guadalajara, no sé cuello. Me dicen: ¡ay, yo soy extranjero! Yo de mandar todas las camisas clericales negras, que yo uso azules, blancas, negras, y pantalones negros. Yo estuve todos los días vestido de negro.
Y en Guadalajara yo caminé en sotana, yo en la fuente de Venus, en sotana, en los taxis yo en sotana. No le hicieron nada. Y no reconocen que una es pura, ¿sabes? No. Ya esto te perdí en México. Te doy una risa porque yo estoy con el taxista. Y el taxista me dice, mire que esa es la fuente de Venus. Ay, sí, qué lindo. Le dije, Guadalajara es bien lindo. No, dice, caballero. Me dice, las mujeres de Guadalajara. Si usted desea, yo lo llevo a usted. Cabrón, así. Y caballero, y señor. Cuando yo estaba caminando por las calles del DF, que estaba con su camisa clerical, un muchacho se me acercó y me dio una tarjeta. Go-Go Girls, strippers. Entonces, él no reconoció que yo era cura para nada. En La Vega es lo mismo. Dios. Yo canté en clerical con los mariachis en la Plaza Garibaldi. Estaban medio más contentos, ellos saben que yo era cura. Me llamaban, pues estaban borrachos como tú. Me llamaban diputado. La Revolución Mexicana. Oiga, ¿y los mexicanos? No nos han pedido perdón. La Guerra Civil Salvadoreña, 1980-1992, con la frase haz patria, mata un cura. Esa era la premisa. Incluso había aviones que pasaban con letreros que decía haz patria, mata un cura. Lo ponían en las paredes, en libros, los libros, en las escuelas. Esa era la premisa, haz patria, mata un cura. Porque la iglesia era la única que se oponía a la oligarquía y se oponía a la revolución de la izquierda. Cuando uno escucha las homilías de Monseñor Romero, Monseñor decía, la izquierda está mal y la derecha también. Decía, ni una es justa ni la otra tampoco. Decía el Monseñor Romero, la justicia es el evangelio. Entonces, eso fue lo que le costó, ¿verdad? Y tenemos precisamente un mártir de la revolución. Y de paso, la muerte de Monseñor Romero fue la que desató la revolución. Cuando lo matan a él, la gente se desajusta y ahí es que empieza el revolú. Porque era lo único. Entonces pasó, a él le llamaban la voz de los sin voz, porque nadie podía hablar. 11 jesuitas fueron asesinados y el gobierno no los quiere investigar. Entonces Monseñor Romero dijo, sí, si no me investiga la muerte del padre Rutilio Grande, yo no vuelvo a ir a una actividad del gobierno hasta que no me lo investigue. Y estaba solo, porque los demás obispos de la Conferencia Episcopal Salvadoreña estaban con el gobierno. Se vendieron. ¿Qué pasó? Hay cartas donde los obispos le dicen a Romero, te vas a quedar solo, cállate. Sus hermanos obispos diciéndole, cállate. ¿Y dónde están unos y dónde están otros? Él está en el cielo y los demás vamos a ver. Así que la revolución cubana, 1953 a 1959. Y Salvador, como tal, no nos han pedido muerte por los que pidió perdón por la muerte de Monseñor Romero, el presidente de derecha. Así que, en cuando llegó la Revolución Mexicana, Fidel Castro, que quería tener control de todo, estableció la ley de los 100 sacerdotes. En toda la isla de Cuba solo podía haber 100 sacerdotes. Pues es que en Puerto Rico hay tanto cura cubano. Sí. Sí, nos cogió de sangre, eso es por estar. Cuando la iglesia se mezcla en política, siempre sale fuerte. Siempre. Lo mismo pasó con Rigoberta Menchú, que llegó al premio Nobel de la Paz por la iglesia. Y cuando da el discurso del premio Nobel, dice: yo soy atea. Rigoberta Menchú, de Guatemala. Y los obispos guatemaltecos. Eso les pasa por estar casándose con la política. De paso, Fidel Castro sobrevivió porque se le escondía en las sacristías de las iglesias, ¿sabes? Pero la iglesia estaba con Fidel. Y ahí está Juan. Política siempre es
espuria. Sí, hasta que ganó. Cuando ganó, dijo: yo soy marxista, leninista y ateo. Y tiró el rosario contra el piso y dijo: aquí se acabó el evento. Y ese fue su primer discurso, ¿saben? Quien le salvó la vida a él fue un lasallista. Él estudió con los jesuitas. Un lasallista fue el que le salvó la vida. Y contra quien primero él se ensañó fue contra los jesuitas y contra los lasallistas. Ay, Dios. Que a quien único Fidel no tocó fue a las religiosas. Él les tenía algún tipo de afecto a las religiosas, pero ellos cuadraron. Y después la saca, claro, ¿por qué? Porque entonces ustedes empezaron a hablar de libertades, entonces quería monjitas que dijeran que Mao era grande y que Lenin era grande. Así que los 100 curas se tuvieron que coger 100 sacerdotes y los demás se tuvieron que ir de Cuba. Las expropiaciones, la persecución, las torturas, los asesinatos, los destierros. Pregúntale a los curas cubanos que hay en Puerto Rico, las que pasaron. De momento, un cura terminaba de predicar, estaba en la sacristía, llegaban dos señores que se identificaban como del ejército y le decían: usted tiene 24 horas para irse de la isla o lo mataron. Eso es la Cuba, ¿verdad? Que tanto inciso la gente que ha hecho. Sí, y Cuba, no nos va a pedir perdón. Guatemala anticlerical, los masones también en Guatemala, el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi, búsquenlo. En su informe, Guatemala nunca más. Mira, aquí tenemos un guatemalteco. Padre, también Rigoberta se tiró para presidenta y se reían de él. Rigoberta Menchú, búsquese en YouTube. Hay un personaje puertorriqueño que se llama Chanita Gobernadora. Búsquelo. Rigoberta Menchú es como Chanita Gobernadora. Así mismo. Y eso fue después de que asesinaron a José Gerardi y más todavía. No lo querían. Pueden leer su informe, está en internet. Nunca más, porque él hizo ese informe de 26 de abril de 1998, donde él recogía los abusos de la guerrilla y del gobierno militar hasta el tiempo, y lo publica. Ese es el título: Guatemala nunca más. Que nunca más que nos maten, nunca más injusticia, especialmente los señores Gerardi defendían a los indios. ¿Y qué pasó? Que llegaron un día a su casa con un bloque, le destrozaron el cráneo. Sí. A él lo reconocieron por su anillo episcopal, porque él quedó irreconocible. Sí, él terminará como San Romero. Ahora en Guatemala, cuando yo fui, había muchas pancartas. Yo le rezo. Yo a Monseñor yo le rezo a ver si nos da un milagro por acá y sube a los altares. Un mártir por defender a los indios. Y eso no le gustó al gobierno militar y lo mataron. Todas las iglesias lo tienen ahí. Sí. Él dicen que él es el Romero de Guatemala. Muy bien. Ahora vamos a nuestro patrio. Vamos a nuestro patrio. Muy bien. La invasión de 1898, la invitación o el tropiezo, lo que usted lo quiera llamar. Punto número 1. Se caracterizó ante todo por la expulsión de los sacerdotes y del obispo. Pues eso era lo que había en Puerto Rico, un obispo. El último obispo español, el mismo día que se fue el gobernador de Puerto Rico, en el barquito, pues ahí montaron a los curas. ¿Por qué montaron a los curas? Usted puede buscar el famoso mapa. ¿Dónde está mi...? No se asuste. No. Así. Yo tengo aquí el mapita. Porque no nos olvidemos que el proceso de colonización
de Puerto Rico tenían que llevar unas premisas. Eso es histórico. De hecho, de paso, miren qué interesante. Usted busca los documentos de aquel tiempo. Dice la isla de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque querían quitarle cualquier tipo de acepción castiza. Así que nos pusieron Puerto Rico. Es decir, ¿cómo se reconocía? Yo no sé, los mapas que todavía dicen Puerto Rico. ¿Sí? Entonces, usted puede buscar, eso se consigue de lo más tranquilo en internet, un mapa de la americanización a través de la religión, donde se le entrega. La isla se parte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. Todo el este se le da a los congregacionistas, noreste se le da a los bautistas, norte a los discípulos de Cristo, noroeste a los metodistas, oeste a los presbiterianos, centro y montaña a los bautistas, a los hermanos unidos se le da parte del sur y a las iglesias cristianas y metodistas se les da la otra parte del sur. Así que Puerto Rico partió como un bizcocho y se le entregó a los distintos movimientos protestantes para empezar el proceso de protestantización. Vamos a ver. O lo puede encontrar, proceso de americanización de Puerto Rico. Características. 1. Cambio del nombre con el que se conoció la isla por 4 siglos por Puerto Rico. Ese fue el primer cambio. Segundo, dominio de los procesos financieros y económicos. Tercero, cambio del idioma imponiendo el inglés como idioma de enseñanza. Eso duró hasta 1952, ¿saben? Y cambio de la religión mayoritaria promoviendo el protestantismo. Luego entonces la prohibición de las costumbres tradicionales y promover fiestas estadounidenses. Eso se logró. Aquí se celebra Santa Claus súper tranquilo, las calabazas se celebran de lo más tranquilo, el pavo se celebra de lo más tranquilo, el conejito de Easter se celebra de lo más tranquilo. Es el único conejo que pone huevo. Yo eso todavía no entiendo. A mí eso todavía que me rompe la cabeza. No hay un conejo que pone huevo. Solamente, ¿verdad? Made in USA se puede lograr eso. Así que, ¿verdad? Aquí, esos son esfuerzos. Dicho sea de paso, nosotros vemos a las escuelas públicas de Puerto Rico donde había crucifijos. Los crucifijos son eliminados de nuestras escuelas y se ponen banderas de Estados Unidos. Entonces, ese es el proceso. Esa es historia, hermanos míos. Yo no me meto en política, a mí ustedes saben que la política a mí me da. Ahí es que nacen los hermanos Cheo y todo eso para defender. Sí, el crucifijo. ¿Por qué usted cree que los cheos usan un crucifijo? Pues como se eliminó de las escuelas y de los edificios públicos, porque el gobierno español tenía el crucifijo en todas partes. Dije, ¿y esa historia? Claro, entonces se nombra el primer grupo de obispos norteamericanos, el primer obispo norteamericano, Monseñor James Blank. Que Monseñor Blank ni español hablaba. O sea, Monseñor Blank llegó aquí como que, ¿qué es esto? Nos mandaron un irlandés, o sea, un rubio de ojos azules. Monseñor Blank no sabía ni dónde quedaba Puerto Rico y era el obispo de Puerto Rico. Después se nombra la diócesis de Ponce y se nombra a Monseñor James McManus como obispo de Ponce, y luego se nombra a Monseñor de Arecibo. Siempre se llama Monseñor Méndez. A pesar de que tenía apellido Méndez porque su papá era latinoamericano, pero su mamá era una irlandesa. Tanto que Monseñor Méndez era un espigado de 6 pies rubio de ojos azules. ¿Cómo? No, pero David fue de San Juan, Méndez fue de Arecibo. Fue el primer obispo de Arecibo, norteamericano. Y entonces nombra a Monseñor James David como arzobispo de San Juan, que Monseñor David casi no hablaba español. Y él no le hablaba español a nadie.
No hablaba español nada. Sí. ¿Así? Pues, de Monseñor David, porque él es de la catedral. Sí. Y la buscar para llevar la catedral, pero había que llevarlo en su volante. Él no bajaba caminando. No, Se le gastaban los zapatos. Se le gastaban los zapatos. Muy bien, así que eso es historia. Nos expropiaron todo. Todo lo que era de la iglesia fue expropiado. Preguntar a las siervas de María, las que pasaron y las pasaron mal. Se les cortó todo tipo de ayuda a las instituciones eclesiásticas. Por eso es que las carmelitas terminaron vendiendo el monasterio que está en el viejo San Juan, porque ya no lo podían mantener económicamente. Claro, que terminó siendo un hotel. Así que los obispos llegaron norteamericanos, y los obispos norteamericanos tenían las premisas de colonización. Eso es historia. Las mismas premisas de colonización. Dicho de paso, vean las fotos del Colegio San Agustín de Puerta de Tierra. Están los niños, ¿verdad?, con los padres redentoristas. Entonces están los nenes negritos de un lado, blanquitos de otro lado, sí, están aparte. Entonces, pero mega bandera de Estados Unidos que corre de lado a lado la fachada del colegio. Así de grande era la bandera. Y los padres no hablaban español. Esa es la historia. Así que, la gran historia que me encanta. Les recomiendo que lean el libro. Ahora les voy a dar el título y la referencia. Muñoz Marín versus the Bishops: An Approach to Church and State. Les recomiendo que lean este libro. Ahora les voy a dar el autor. Ahora no crece. Martínez Alonso. De Martínez Alonso, de la editorial Publicaciones. Míralo aquí. O léase, míralo aquí, el libro de Alonso María, Muñoz Marín versus the Bishops: An Approach to Church and State. Alonso María M. Así que ese libro yo se lo recomiendo que se lo lean, para que usted vea cómo, y aquí fue el grave problema. En Puerto Rico se establecieron dos cositas que nos iban a ayudar económicamente. Uno, la producción de anticonceptivos, de profilácticos. En Puerto Rico, con las fábricas de profilácticos las trajo don Muñoz Marín. Eso es historia. Para ayudar a la gente económica. Y lo segundo, la oportunidad de experimentar con los niños y las mujeres. Y en las escuelas, ese era un programa aprobado por el gobierno, se le inyectaba, vaya Toalta, Dorado, y pregúntele a las mujeres que hoy día son estériles. Lo que hicieron con ellas en las escuelas. Es que las niñas, como yo cuando chiquito, entonces, pues, escuela pública, te llevaban a la oficina, estaba la silla del dentista, y tú tenías, como cuando te daban el purgante, pues te inyectaban. ¿Qué te estaban inyectando? No sabían. Y eran las pruebas de las inyecciones anticonceptivas para lo que hoy día son las famosas cápsulas que se ponen. Se probaron con las muchachas de aquí. En ese tiempo hacía Estados Unidos muchas pruebas, en Guatemala con gonorrea y claro. La gente naranja, ¿dónde se probó? Aquí. Vayan a Vieques. En Vieques y Culebra se probó la gente naranja. Y yo de paso, cuando los obispos de Puerto Rico, que como habrán visto, yo no simpatizo con ellos. Todos están muertos, así no tengo nada que decir más de ellos. Cuando ellos se enteran de que todo esto está sucediendo, ellos pelean y se enfrentan a los Muñoz Marín y dicen: mira, pero esto está pasando. Bueno, lo que pasa es que está pasando. Y que pasa, se sabe que Monseñor James McManus terminó en Washington tratando de decirle al presidente: paren eso. Fíjense, con todo y lo racista que eran los obispos en aquel tiempo.
¿qué pasó? Que pues cuando a uno le tocan el bolsillo, cuando usted se lee este libro de Luis Muñoz Marín, logra audiencia con el Papa San Juan XXIII, y dice: usted tiene que sacar los obispos de Puerto Rico. Entonces no sé cómo los va a sacar, pero los tiene que sacar. Pues si no los saca, yo le voy a echar el pueblo encima. ¿Qué pasó? Obviamente propio de la mentalidad de masón que tenía. Dicho se pasó, don Luis Muñoz Marín compone un Padre Nuestro que no es del Padre Nuestro del cielo. Eso existe. Chequero, existe. Padre Nuestro que no es el Padre Nuestro, sino que es el Padre Nuestro masón. Sí. Exacto. Así que Muñoz contra los obispos, hubo una oposición política. El PAC, que fue una ridiculez, el PAC fue creado realmente para hacerle una oposición política a don Luis Muñoz Marín. Una ridiculez. Pero se intentó. ¿Quién ganó? Muñoz Marín ganó. Así que los obispos de Puerto Rico son removidos y enviados a las diócesis más remotas y perdidas en Estados Unidos, y se quedaron los anticonceptivos, se quedaron las experimentaciones, se quedó todo. Así, eso es historia. Chequee la historia. Pues entonces, nosotros tenemos en 1948, como se hace el embalse del lago Canonillas, donde se hunde la capilla del Sagrado Corazón, que fue construida en 1936. Esa iglesia fue expropiada y la gente sacada a pataje, a puño de la iglesia. Al lado de la iglesia estaba la iglesia, un hospital y un tipo de centro que no sé para qué servía. Y el gobierno sacó a la gente y hundió la iglesia. ¿La hundió? Allí está la iglesita del Sagrado Corazón diciendo: aquí estoy. Así que, hermanos míos, donde quiera se cuecen habas. Así que no nos asustemos. Por eso les puse las premisas bíblicas. Está por ahí. Y no nos han pedido perdón. Así que, hijos míos, no se asusten, no se espanten, como nos diría nuestra querida Teresa. Esa es la vida de la iglesia. ¿Amén? Así que mucho ánimo. Esto es la historia. A mí me encantaría que fuese de otra manera, pero no lo es. Así que, pero nada, aquí está la iglesia, miren. Miren, yo empecé hoy, llegué aquí y ya a las 2:45 empezamos las confesiones porque ya había gente. Y por aquí está la iglesia. Yo estoy enleñado, destruido, cansado, hambriento, calvo. Y mañana será otro día para jugar. Allá. Sí, Hopkins decía que Dios no podía existir porque él no lo podía probar matemáticamente. Vamos a ver dónde está la fórmula matemática del amor. Así que, pendiente, Dios mío. Ahí está la foto de la fórmula. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, causa de nuestra alegría. Que pasen muy buenas noches. Nos vamos a dormir. Hoy yo creo que ni cereal hay.